Bienvenidos a Recuerdos de Fe, un espacio para revivir aquellos archivos que con tanto amor hemos compartido con ustedes, porque el mundo necesita más Dios. More God. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar con nosotros un miércoles más aquí en Juntos el Miércoles. El día de hoy, como pueden ver, el tema es los miembros menos activos. Bueno, creo que este es un tema en el que todos podemos sentirnos identificados, tanto porque nosotros en algún momento hayamos pasado por eso, porque estemos pasando en este momento por esta etapa, o también porque alguien cercano se encuentre en estos momentos de su vida en pues ser parte de estos miembros menos activos, pero ya vamos a hablar un poco más de todo eso. Pero bienvenidos a Juntos el Miércoles. Pa, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Liz, hola mis amados hermanos y hermanas, qué alegría de estar aquí nuevamente juntos el miércoles para hablar de esos temas que a veces no son tan cómodos, Liz, y hablarlos, aunque basados en las escrituras y con ayuda de los profetas, de pronto de una manera más fresca, y que podamos preguntar e inquirir sobre, bueno, qué hacer, cómo podemos actuar, por lo menos en este caso, con los miembros menos activos. Creo que aquí hay una situación que creo que vamos a analizar el día de hoy, Liz, porque a veces somos muy descuidados con algunos miembros y hoy creo que vamos a hablar de eso. Sí, así es, Pa. Bueno, hoy tenemos bastante material, como siempre, para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, así que prepárense, tomen nota, pero también traigan todas sus ideas. Si sienten que hay algo que ustedes quieran preguntar o que hay algo que, no sé, tal vez tienen alguna duda o quieren aportar algo a este tema, hermanos y hermanas, el chat es de ustedes, es para ustedes, y realmente a nosotros nos encanta poder leer todo lo que ustedes tienen pues para expresar a nosotros y todo su conocimiento. Pero antes, Pa, saludemos a algunos hermanos. Aquí está Alejita. Que sí. Buenas noches a todos desde Uruguay junto a Gastón. Un saludo, Alejita, Gastón, los amamos mucho. Gracias por estar aquí. Nuestros embajadores, nuestros directores de los saludos, así que gracias. Aquí también está Isaura, que dice buenas noches. Saludos desde Guatemala. ¿Quién más por ahí, Pa? Bueno, aquí también tenemos a Januaria, que nos saluda desde Clearwater, Estados Unidos. Bienvenida, Januaria, como siempre, acompañándonos. Un abrazo para ti. Y desde ya, Januaria, y a todos los que están aquí en los grupos de WhatsApp, invitando a todos a venir a esta transmisión, pero también en sus grupos, en sus barrios, invítenlos. Les va a interesar mucho este tema del día de hoy, porque incluso, Liz, tenemos unos apartes de algunos líderes importantes en Colombia, en la iglesia. Es que leo aquí Ela Santana, que nos dice, ¿qué hora es en Colombia? Son las 8 de la noche, 8:03, Ela. Entonces, vamos a leer algunas frases de algunos líderes generales, apóstoles del Señor, que son bien duras. O sea, porque a veces tenemos que arrepentirnos incluso como miembros y como líderes de la iglesia. Hay aquí frases bien interesantes, Liz. Sí, Pa, y por eso es que creo que Juntos el Miércoles es un muy buen momento en la semana, porque, de nuevo, durante todas las semanas estamos hablando acerca del Ven Sígueme y de una forma pues más guiada por los manuales. Y claro que aquí nos guiamos por los manuales, pero tenemos un poco más de libertad para poder hablar también de esas cosas que como santos de los últimos días ya vivimos en la actualidad, en la realidad. Así que, bueno, este tema va a ser muy, muy interesante, Pa, así que, ¿qué te parece si comenzamos? Solo que antes quiero, Liz, recordarles que mañana vamos a tener unos programas especiales. Bueno, ya tenemos las clases de Ven Sígueme, que esperamos que ustedes puedan ver, tanto la mía como el Ven Sígueme Express tuyo, Liz. Ahí están, ustedes los pueden ver, los pueden disfrutar. Igual, el día domingo tuvimos la charla dominical, nos acompañó Johncito Bravo, nuestro gran amigo. Ahí ustedes también pueden verla, gracias a los casi 3,000 que ya la han visto desde el domingo, Liz, han visto esta charla dominical. Mañana empezamos el día con algo especial, Liz, mira. Aquí podemos nosotros corrernos un poquito y vemos el programa número 400 del Club de Lectura, Liz. 400 programas, o sea, si los diéramos consecutivos, más de un año en programas día a día. ¿Sí? El Club de Lectura. Así que los esperamos mañana. Vamos a tener un programa bien especial y ustedes pueden participar de ese programa. Igual, mañana en la noche tenemos el club, iba a decir, la lectura express, Liz. Sí, esta semana vimos la Biblia y el libro de Mormón, así que también están invitados en la noche.
Y después de la lectura express, vamos a tener un programa especial donde les tenemos una sorpresa, Liz. Sí. Una sorpresa grandísima en autosuficiencia emocional. ¿Quieres decirnos algo? Bueno, la sorpresa es que, bueno, no la voy a decir, no voy a decir sorpresa, pero hermanos y hermanas, de verdad. O sea, creo que esto es una sorpresa por la que se ha venido trabajando con mucho esfuerzo para que ustedes puedan vivir como se lo merecen. Y si quieren saber más de esto, mañana en la charla de autosuficiencia, en definitiva, tienen que entrar porque es una sorpresa hecha que hemos hecho con Pepe, con mi papá, Alex, los psicólogos. Bueno, todos han estado involucrados con los profesionales acerca de todo esto para ustedes. Así que mañana es un día en donde uno debe colocar en su calendario. Mañana, charla de autosuficiencia emocional en las horas de la noche. O sea, a esta misma hora, Liz, que estamos haciendo este Juntos el miércoles, mañana tenemos autosuficiencia emocional. Y tenemos esa sorpresa para ustedes. Y antecito, sobre las 7:20, 7:30, vamos a estar en la lectura express. O sea, hay bastante contenido. Hay bastante contenido mañana. Así es, así que ahí nos vamos a estar viendo para el día de mañana que hice María Soledad, el programa 400 y el cumpleaños de mi esposo Abraham. Tienes que acordar, mañana también a desearle cumpleaños a Abraham, porque va a ser un día muy especial. Así que muchas gracias. Me tienes que recordar, María Soledad, porque yo tengo una memoria muy pequeña, muy pequeña. Yo por eso utilizo lápiz y estoy escribiendo siempre, porque mi memoria es muy pequeñita. Así que siempre estoy anotando todo. Muy bien, María Soledad, muchas gracias y a Abraham por acompañarnos y mañana seguramente les saludaremos. Bien, Liz, pues, ¿qué más decirles a los hermanos? De todo lo que hablemos ahora, Liz, que van a ser más o menos como unos 40 minutos que vamos a hablar juiciosos de este tema, vamos a hacer preguntas. Tenemos preguntas de la ruleta sin ruleta, pero preguntas, ¿sí? Con musiquita y todo, así que estén muy atentos a lo que vamos a hablar porque al final vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Me encanta esta parte, así que espero que ustedes estén muy atentos. Bueno, muy bien, Liz. Comencemos, adelante. Listo, claro que sí. Bueno, cuando hablamos de los miembros menos activos, a veces hablamos, Liz, como de esas personas que no están con nosotros, o sea, ay, el pobre hermano que se fue, o ay, ese jovencito no quiso volver. Casi siempre, Liz, y a mí me encanta algo que tú dices desde muy joven, dices, siempre es como que la culpa es de la oveja. Sí, la culpa es de la oveja. Y lógicamente que cada persona lleva sus propias culpas, ¿no? Pero también nosotros tenemos mucho que ver en que las personas se hayan ido o no quieran volver. Y hoy vamos a hablar de los que se fueron y qué deben hacer, pero también de qué podemos hacer nosotros para no hacer ir a nadie y también para darle la bienvenida a los que lleguen, Liz. Sí, claro que sí. Y creo que podríamos ir en toda esta charla con las diapositivas que vamos a ir viendo y es, bueno, en cualquier momento, hermanos y hermanas, nosotros no debemos ser tan duros, porque en cualquier momento, y no es que eso sea como el plan o es lo que se desee, pero sí es parte de lo que podría pasar en nuestras vidas. En cualquier momento nosotros podríamos ser esa oveja que se alejó. Y nosotros no vamos a querer más, sino amor y comprensión por lo que está pasando con nosotros. Y también un esfuerzo de parte de los demás para volver a traernos. Así que creo que hoy vamos a poder analizar eso de la misericordia que para nosotros, como tal vez los activos, si lo dijéramos así, debemos tener con quienes en este momento están un poco más débiles y hay que fortalecerlos. Para eso nosotros estamos fuertes, no para decir, mira cuán activo soy, yo sí asisto todos los domingos a la iglesia, pero mi hermanito que está allá sin asistir, o mi hermanito, la jovencita, bueno, esa que se salve como pueda, pero yo estoy aquí, estoy firme y muy bien conmigo. No, queridos hermanos, creo que el propósito es, el Señor ha hecho que tengamos unos espíritus fuertes y si estamos en este momento fuertes en el Evangelio, no es solo para nosotros, también es para ayudar a las demás personas. Así que, ¿con qué comenzamos el día de hoy? Pues mira, antes de hablar de esta historia, quisiera contarte algo, Liz, y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Ya tal vez esta historia la he contado. En una oportunidad estaba yo en un edificio de la iglesia. ¿Cómo, Liz? Ya la contaste. Sí. En una oportunidad estaba yo en un edificio de la iglesia, en el segundo piso, en un salón, y estaba mirando hacia afuera, cuando de repente vi un hermano que
tenía mucho tiempo que no había vuelto a la iglesia y lo vi caminando enfrente de la capilla con su corbata, camisa blanca, pero caminaba y volvía y pasaba por la puerta y se iba y volvía y volvía y volvía. Y entonces yo dije, algo le está pasando a él, tal vez no sabe cómo entrar, o sea, tiene miedo de entrar, de que lo vayamos a criticar o algo así. Entonces me paré de la silla y me salí de la capilla y salí a la puerta y lo saludé. Hermano, ¿cómo estás? Me dijo, hola, hermano Walter, ¿cómo está? Dije yo, bien, bien, bien. ¿Qué pasa, hermano? ¿Vas a entrar? ¿Nos vas a acompañar? Y me dijo, es que no sé. Me dijo, es que no sé. Le dije yo, ¿por qué no sabes? Me dijo, tengo miedo de que me critiquen porque tengo mucho tiempo que no vuelvo a la iglesia. Y me da pena, me da mucha vergüenza volver. Entonces yo le dije, no te preocupes. Le dije, yo también estoy volviendo hoy. Y él se quedó asombrado y me dijo, ¿usted, hermano Walter? ¿Usted también se fue de la iglesia y está regresando? Dije yo, sí, yo estoy regresando hoy. Y él me dijo, ¿y hace cuánto que se fue? Y le dije yo, hace 8 días me fui y hoy estoy regresando. Igual que usted, hermano. Usted lleva muy poco, yo llevo 8 días. También estoy regresando. Y entonces Liz cuenta esta historia porque cuando participé con ese hermano de eso, él se sintió tan motivado, sonrió y yo le eché el brazo por encima y entramos. Esa historia me hizo pensar que yo soy el hijo pródigo y que todos de una manera u otra estamos menos activos. A veces tomamos la Santa Cena y pareciera a veces en la semana que nos alejamos del Señor. Qué bueno que tenemos programas como el Club de Lectura y como estos que nos mantienen muy conectados, ¿no? La oración, el ayuno, la visita al templo, todo eso nos mantienen conectados. Pero a veces literalmente hay muchos de nuestros hermanos que van el domingo y vuelven hasta el domingo, Liz. Entonces, después de contar esta historia, a menos que tú quieras decir algo. Solo quiero añadir algo, es que me encantó que dijiste, ese día aprendí que yo era el hijo pródigo. Hermanos y hermanas, me gustaría que ustedes por un momento se detuvieran a pensar y tal vez pensaran en las personas que están menos activas en este momento o en una experiencia o en sus vidas personales, porque tal vez ustedes han pasado por esta etapa en donde han estado un poco alejados. Piensen qué han aprendido de los menos activos. Y esto te incluye a ti, a mí, a tus amigos, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu pareja. ¿Qué han aprendido? Porque tú ese día, fue interesante cómo ese día hiciste este boomerang, ¿no? En lugar de decir, pobre hermano, uy, qué terrible que no haya vuelto, sino lo convertiste a ti. Yo soy, ¿sí? El hijo pródigo, el que debe volver. Ese día tú aprendiste eso. ¿Qué aprendemos de los menos activos, hermanos? Comenten, porque creo que con esto, podríamos hacer un debate muy, muy hermoso. Y les voy a dar un ejemplo. Aprendí que muchos miembros menos activos tienen seres queridos que doblan sus rodillas a diario y le piden ayuda al Señor para rescatar a un ser querido. Eso aprendí. Y podríamos ir diciendo que hemos aprendido. Liz, y muchos miembros menos activos están paralíticos, literalmente, y necesitan que alguien los lleve hasta donde está el Salvador. Si es necesario, suban hasta el techo. Si es necesario, abran un hueco. Si es necesario, lo bajen con cuerdas y lo coloquen delante del Salvador. Puedo ser yo. Tú dijiste, fue algo muy interesante que dijiste y no nos tendríamos que molestar por eso. El menos activo podría ser yo. El que me aleje podría ser yo. Eso podría pasarle a cualquiera. Es como mi buena madre decía cuando estaba en vida, decía algo que parecía una verdad de perogrullo, una verdad muy, muy clara. Ella decía, uno para morirse no necesita sino estar vivo. Y literalmente, uno para menos activarse, o sea, para alejarse de la iglesia, no necesita sino estar dentro de la iglesia, ¿sí? Y eso nos podría pasar a todos, así que tengamos mucho cuidado al juzgar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mira esta historia, Liz, justamente, la historia del hijo pródigo. El Salvador nos cuenta con palabras hermosas esta parábola. Y vamos a colocarla aquí en la pantalla, pero mientras que colocamos esto aquí, Liz, me gustaría preguntarles, con mucho respeto, solo coloquen el nombre de alguien que les llegue en este momento a la memoria, al corazón, que está menos activo. Por favor, compartan los nombres de esas personas. José, Carlos, Julieta, María. ¿Qué persona ustedes conocen que está menos activa? Puede ser incluso alguien muy cercano a ustedes, o puede ser un hermano de la iglesia que ustedes recuerden, una hermana. Coloquen esos nombres, vamos a compartir esos nombres, a ver qué sentimientos nos trae este Juntos el Miércoles del día de hoy.
Liz, aquí está la escritura. Quieren los hermanos, solo coloquen el nombre, no el apellido, de esa manera solo nos enfocamos más en que ustedes reconozcan en quién están pensando en este momento. Sí. Sí, no queremos exponer a nadie aquí, ¿no? Y tal vez en esa lista, hermanos y hermanas, no está mal si en esa lista que ustedes colocan aparece el nombre de ustedes. No está mal. De hecho, mira, la Santana dice yo misma, dice él. Qué interesante, ¿no? Perfecto. Bueno, Liz, aquí está la historia del hijo pródigo. ¿Cómo es esa historia? ¿Quieres leérnosla? Dice, atentos hermanos, vamos a descubrir varias cosas hoy. Dice, entonces, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traedle el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bonito. Hermoso, hermoso. Bueno, Liz, aquí me gusta algo. Es la sinceridad del hijo pródigo. He pecado contra ti y contra el cielo. O sea, el hijo pródigo, el que está lejos, generalmente tiene muy claro en qué ha fallado. Y literal, no necesita que nosotros se lo digamos. O sea, hermano, usted ha hecho tal cosa. Que qué triste sería que esa fuera la condición, pero a veces pasa, ¿sí? Que cuando alguien vuelve a la iglesia, en lugar de alegrarnos, porque la expiación es para eso, para volver a recoger al que está perdido, a veces nos enojamos, a veces nos molestamos. Ese hermano volvió. Alguna vez, recuerdo que un hermano, y esto lo voy a contar aquí con mucho respeto, un hermano se había alejado de la iglesia y volvió. Y otro hermano, muy antiguo en la iglesia, me vio hablando con él y se acercó y me dijo algo como, ¿usted está saludando a este tipo? Este tipo es una joyita, usted no sabe lo que él ha hecho. Y yo, o sea, sentí tanta vergüenza, Liz, y tanta pena, pero no por el hermano que estaba volviendo, sino por el hermano antiguo que estaba dentro de la iglesia. A veces somos tan duros y desconocemos la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial por aquellos que tienen el deseo de volver, Liz. Hace unos juntos el miércoles compartí esta pequeña cita del elder Jeffrey R. Holland, pero me parece que es una cita que podemos recordar nuevamente. Y el elder Holland declara lo siguiente: dejen que las personas se arrepientan, déjenlas progresar, crean que la gente puede cambiar y mejorar. Me gusta la palabra que él utiliza tan clara, déjenlas, ¿sí? O sea, por favor, dejen a la gente seguir con su vida y poder renovarse nuevamente. Permitamos que las personas puedan progresar. Creamos que las personas pueden cambiar y progresar. Yo solo me miro al espejo y digo, si yo estoy dentro de esta iglesia, definitivamente el Señor tiene misericordia de sobra, ¿sí? Para sus hijos, porque yo estoy en su iglesia y eso ya demuestra mucha misericordia, pa. Ahora, O sea, Liz, discúlpame, o sea que yo podría decir literalmente, déjame volver, déjame entrar. O sea, tú no eres el que pagas las boletas. Las boletas, los tickets, ya los pagó otro, por ti y por mí. Déjame entrar a gozar de esta fiesta, a regocijarme, como dice al final de la parábola, y empezaron o comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes? No solo el padre, sino todos los que estaban con él en la casa, porque el que era perdido volvió. El que se había perdido fue hallado. Ese es el hijo pródigo. Y esa es la manera que tiene el Señor de traernos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, Liz, tú y yo, o cualquiera de nosotros, hermanos, para impedirle a alguien que regrese, para hablar duramente contra alguien que está tratando de regresar, incluso con mucha vergüenza, como el hijo pródigo? He pecado contra ti y contra el cielo. Así dicen las personas que se han alejado. ¿Cómo les prohibiría yo la entrada, Liz? ¿Quién me llamó a ser portero del reino de los cielos? ¿Quién me ha llamado a mí a ser portero? Es posible que cuando me tome la autoridad de ser portero, de ser guardia de la puerta de los cielos, alguien me advierta al entrar, perdón, tú no tienes tiquete, tú no puedes entrar, te portaste muy mal en la tierra con otros. Y estaba pensando que
esta debería no llamarse la historia del hijo pródigo, ¿no? Sino debería llamarse la historia de Liz o de Aleja, porque ya no estamos hablando solo de el padre del hijo pródigo o el hijo pródigo, estamos hablando de yo y mi Padre Celestial. Sé que ahorita en estos momentos podríamos decir, pero la charla no se trataba de los menos activos, yo asisto a la iglesia, ¿sí? Pero el ejemplo del menos activo, que en este caso era el hijo pródigo, muestra una verdadera actividad, ¿sí? Se vuelve a activar delante de los ojos de su padre. Y muchas veces nosotros estamos disminuyendo nuestra actividad frente al Padre. Y el ser muchas veces como el hijo pródigo nos permite dejar la inactividad y volver nuevamente. Vuelvo y digo, Liz, y tú lo has dicho muchas veces, que no estemos convertidos a los ladrillos. Tú lo has dicho muchas veces. No sea, hermanos, y esto lo digo con mucho respeto, no sea que algunos de nosotros, creyendo que estamos activos, estemos muy lejos de la casa del Señor. No nos pase eso. ¿Sí? Por eso dijimos que este tema iba a tocar algo. Ahora, Liz, hablando de los que no están y que quieren volver, el elder S. Mark Palmer dijo algo fabuloso sobre darles más amor, no negarles el amor a esas personas. Dios nunca nos niega el amor a nosotros. ¿Cómo se lo negaríamos nosotros a alguien? Hace unos días alguien me preguntó, Liz, y te lo voy a contar, porque te lo dije, pero no te conté el contexto. Alguien me dijo, se ve que usted ama mucho a su hija, me dijo. Se ve que usted ama mucho a su hija, pues por los programas que hacen y todo lo que hablan, se ve que usted ama mucho a su hija. ¿Y qué pasaría si algún día su hija lo decepcionara? Le dije yo, lo que pasaría es que la seguiría amando como la amo y seguramente la amaría más, ¿sí? Creo que ese es el amor de Dios. Ahora, eso no quiere decir que estaría contento, ¿sí? Que estaría feliz, que estaría saltando, que haría una fiesta porque me decepcionaste. Claro que hay dolores en el corazón, pero nunca debemos negar el amor a una persona que se aleja. ¿Qué te parece si compartimos esa diapositiva, Liz? Listo, pa. Claro que Ahí sí. está. Listo, ya la tengo acá. ¿Quieres que la lea? Sí, claro. Listo, dice, ya sea que obremos en nuestra función de padres, maestros o líderes, la verdadera enseñanza se profundizará solamente en una atmósfera de confianza en vez de condena. Nuestras casas siempre deben ser refugios seguros para nuestros hijos, no entornos hostiles. El amor nunca debe retirarse si un hijo, un amigo o un familiar no está a la altura de nuestras expectativas. No sabemos lo que le sucedió al joven rico después de que se fue apesadumbrado, pero estoy seguro de que Jesús todavía lo amaba perfectamente, aun si eligió el camino más fácil. Y continúa, Liz. Quizás más adelante en su vida, el descubrir que sus posesiones carecían de sentido, recordó y obró conforme a la singular experiencia de su Señor, que lo miró, lo amó y lo invitó a seguirlo. Eso, me encanta cuando que el elder Mark diga esto, porque a veces tenemos como mal a este personaje de las Escrituras, ¿no? El tal vez en cierto modo que el Salvador lo descubre, ¿sí? Descubre lo que hay dentro de él. Y a veces nos pasa eso, pa. A veces, bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero bueno, creo que eso quedará para otra charla. Pero a veces creemos que este hijo pródigo es una persona muy... Bueno, no sé si Liz fue quien se quedó detenida, creo que Liz se detuvo un poquito ahí con la señal, esperemos que se vuelva a conectar. Pero esta historia del joven rico me hace pensar que a menudo decimos justamente eso, no seamos como el joven rico. Qué bien que digamos que no seamos como el joven rico. El problema es que puede ser que seamos como el joven rico, puede ser que estemos actuando como el joven rico, que seamos como ese joven. Lo hermoso de esa escritura es lo que dice justamente, Jesús mirándole le amó. El Señor ama a las personas, ¿sí? Nunca le nieguen el amor a una persona que no esté a sus expectativas.
Por aquí alguien decía, tengo 2 hijos, Doralvita creo que decía, tengo 2 hijos que se fueron, otro que va y viene. Nunca, Doralba, les vayas a negar el amor a tus hijos. Y nunca hagas de tu hogar un hogar hostil. Nunca para invitar a alguien discutan con esa persona. No le reclamen, no lo ataquen por no asistir a la iglesia. Permitan que las personas ejerzan su libre albedrío. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Eso es un asunto respetable en la iglesia, que necesitamos que esté firme en la iglesia, que no se aliene el albedrío moral de ninguna persona. Nuestro deber, muy al contrario, sí es demostrar mayor amor. Nunca debemos ni podemos negar el amor. Muy bien, aquí Alfonsito nos dice que está de cumpleaños hoy, Alfonsito también. Dice, algunos regresan muy sensibles a la actividad. No seamos piedras de tropiezo para ellos con nuestras acciones o comentarios, ¿sí? Ay, hermano, usted por favor no nos venga a enseñar ahora que usted estuvo inactivo 1 año o usted estuvo inactivo 3 años. Por favor, este tipo de cosas no serían de una persona cristiana. A veces lamento que algunas expresiones nuestras en los edificios y en las reuniones de la iglesia sean tan poco, pero tan poco cristianas, la verdad. Yo lamento mucho eso. Gracias, Alfonsito, por tu comentario. Muy bien, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Eduardito Díaz. Liz está teniendo un problema de conexión, pero yo espero que ya muy pronto se conecte. Dice el hermano Eduardo Díaz, dice, conozco a un hermano con muchas dificultades, tanto física, espiritual, y he hablado con líderes por su ministración, y su respuesta me ha sonado como muy terrenal. Es triste escuchar palabras equivocadas. Bien, y aunque, Eduardo, no estamos aquí para criticar a otros, debemos ser pacientes también, porque a veces, vuelvo y digo, debemos recordar, a veces los inactivos somos nosotros. Y voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, porque he estado ahí. A veces he sido juez común de Israel y a veces he estado como si estuviera menos activo, de la manera en que actúo con las personas, de la manera en que soy con las personas, de la manera en que las trato. De nada me servirán los llamamientos si soy ofensivo o si no tengo amor en el corazón por otros. Liz, bienvenida. Bienvenida a Juntos el Miércoles. Hola, Pam, ¿me ves bien? No, estás bien, te escucho perfecto y te ves bien. ¿Cómo me dices? No. Listo. Muy bien, perdón. Es que aquí ha estado lloviendo mucho, entonces se va un poquito el internet, pero ya espero que me vea bien. Bueno, ¿para dónde íbamos? Bueno, estábamos acabando de hablar de esto que dijo el elder Mark Palmer, de no negar el amor, Liz. Uh-huh. Y justamente, pues no sé si tengas algún comentario sobre esto, Liz. Sí, bueno, justo estaba diciendo que si tomamos el ejemplo del joven rico, él dice que todo el tiempo estaba viviendo los mandamientos y el Señor le dice, sí, es verdad, nunca se lo niega, sí, o como hipócrita, no es cierto, porque sabemos que el Salvador era claro cuando algo no era verdad, sí, pero en este caso no lo niega. Y si lo pasáramos a la vida real podríamos pensar, pero ese jovencito, voy a volver al mismo ejemplo, ese jovencito fue creado dentro del convenio, sus papás son muy buenos, lo amaron, lo enseñaron, y mírenlo ahora ya no está en el evangelio. Terrible ese joven. Pero voy a decirles que otra cosa aprendí. Aprendí que no es tan fácil ni tan cómodo para un miembro menos activo simplemente regresar a la iglesia. Ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan hermanamiento. Eso fue lo que aprendí. No es fácil volver, Liz. No es fácil. Sí, no es fácil. Y creo que ustedes ya lo saben, pero yo se los puedo decir por experiencia propia, porque a veces nuestro espíritu y nuestra fe se quiebra. Y a veces creemos que somos autónomos y no necesitamos de nadie o no necesitamos del Señor. Y cuando nos damos cuenta que en realidad sí le necesitamos, la pena, la vergüenza, el resentimiento, el dolor, muchas veces no nos permite volver. Porque aunque querramos, todos esos sentimientos están ahí diciéndonos, ya no lo hagas, ni te aparezcas por allá, porque no te van a querer ver, te van a juzgar, te van a preguntar, ¿y por qué no volviste? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió? Esas cosas son muy personales y lo que buscan este tipo de personas que en algún momento nos hemos inactivado
hermanamiento. No juzgar, no preguntas incómodas, no dudas o cuestionamientos, hermanamiento. Amor puro de Cristo, pa. Así es, qué bonito eso que dices. Y aquí mencionaron, se necesita un apoyo, el apoyo de un amigo, tomemos ese papel, dice Alfonsito. Y también alguien mencionó casos, ¿no? Como Alma-Hijo, que estaba menos activo, los hijos del rey Mosía. Enos estaba menos activo, ¿sí? Y volvió. El hijo pródigo estaba menos activo y volvió, ¿sí? Y alguien dijo por aquí, Liz, dijo, creo que Miriam Reiser dijo, Liz, volviste. ¿Sí? Se rió, porque así es como volver, ¿sí? Sí. Es como si uno se desconectara, Liz. Si utilizáramos esto como una parábola, el internet es el espíritu que nos tiene conectados y a veces nos desconectamos, perdemos señal, nos salimos de la transmisión. Es como si no tenemos contacto, no sabemos qué está pasando, hasta que no nos volvemos a conectar. En este caso, pues tú fuiste recibida con mucho amor. Eso es lo que necesitan los hermanos que se han ido, esos hijos, esos hermanos, esos tíos, los sobrinos, los abuelos, el esposo, la esposa que se ha alejado de la iglesia, necesita que cuando se conecte, se le reciba con mucho amor, Liz. Porque es precioso, porque es un alma preciosa. Dale. Sí, es que me encantó que hicieras esta analogía con, bueno, este símbolo aquí con esta, que a veces a uno se le va el internet. Mientras estaba por fuera, hice varias maniobras para poder volver a entrar. Y hubo algunas, nosotros tenemos diferentes redes, hermanos, a las que nos podemos conectar. E intenté por diferentes redes, las desconecté, las volví a conectar. Pero si fuéramos a la vida diaria, a veces así de difícil es volver. Porque estás intentando de una u otra forma regresar. Y me hizo pensar, Pa, en la primera frase que te dije cuando volví a entrar aquí al en vivo. Y te dije, ¿en dónde quedamos, Pa? Y tú dijiste, bueno, quedamos aquí, aquí, aquí. Así es cuando nosotros volvemos. Así es cuando nosotros cada domingo volvemos a la iglesia, le decimos al Señor, ¿y en dónde quedamos? Y el Padre dice, quedamos en que debe ser más humilde. Vamos a empezar otra vez por ahí, ¿sí? Empecemos nuevamente este camino. Quedamos en que ibas a pagar ahora tu diezmo. Vamos a empezar por ahí otra vez. Quedamos en que te extrañé. Gracias por estar aquí. Esos son... me encantó y por eso quise volver a agregarlo, porque básicamente... Y con esa misma analogía, el que se va cuando regresa necesita es que se le oriente para que se le diga dónde quedamos, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Sí? Mira, estamos aquí, estamos viendo el Ven, Sígueme, hoy es la clase tal, ¿sí? Ven, yo te acompaño, yo me siento contigo, no te preocupes. Hermano Carlos, venga, mire, ya el hermano Julio volvió. Hermano Aníbal, venga, mira, la hermana Liz volvió, ¿sí? Mírala, aquí está con nosotros, Liz. Mira, ¿recuerdas al hermano Aníbal? Ah, sí, ¿cómo está? Qué bonito. Y entonces la persona dice, uy, esta es mi familia. O sea, ¿por qué los había abandonado? No, aquí tengo que estar. Tengo el Espíritu, siento el Espíritu, me están enseñando muchas cosas buenas y además las personas me hacen sentir bien. El domingo pasado hablábamos en la clase de sacerdocio de sinónimos de servir, y dijo el maestro, digan un verbo que sea similar a la palabra servir o a la palabra servicio. Y un buen hermano dijo uno muy sencillo que a mí me encanta, dijo saludar. Imagínate que alguien llega, Liz, a su casa, a lo que se supone que es su casa, y no lo saluden, no lo saludemos. ¿Querrá entrar a su casa? No. Pero si lo saludamos con amor, ya ahí hacemos un gran servicio. Solo para mostrar cuánto ama el Señor a todos sus hijos, a nosotros y a los que tal vez se han alejado de la iglesia, Alma en el capítulo 31 nos relata una escritura hermosa, Liz, donde dice que los hijos de Dios, sus almas son preciosas. ¿Quieres leerla, por favor? Sí, muy bien. Dice, oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos, nuestros hermanos, nuevamente a ti. Qué hermoso. Qué bonito, ¿no? Y mira que dice, no está pidiéndole absolutamente nada que sea una responsabilidad del que está menos activo. No, estas escrituras nos traen todo el peso sobre nosotros. Concédenos lograr el éxito en traerlos nuevamente a ti. Y luego dice, por tanto, danos, oh Señor,
poder y sabiduría para que podamos traer a esto a nuestros hermanos. Qué bonito. O sea, a veces yo he escuchado cuando hablamos, Liz, de ministrar a personas que, de hecho, una vez un hermano me dijo, pero es que ese hermano lleva muchos años, él no quiere volver. O sea, o sea, abandonémoslo. ¿Sí? Sí. Yo no sé si a un hijo que se porta mal, nosotros le dejaríamos de dar alimento toda la vida, que se muera de hambre, literalmente. Eso fue lo que me pareció que me dijo esta persona. Me llené mucho de tristeza con eso. Como alguien que le conté, oigan, a tal hermana sufrió un accidente ya hace más de un mes y no la hemos visitado. Y alguien me dijo, ¿y por qué no avisa? Ella tiene que avisar. Hermanos, o sea que nuestros hijos, si no lloran, nosotros no les damos alimento. Me pasó algo, Liz, de lo que me avergüenzo, pero lo cuento de una manera muy jocosa, pero me avergüenzo mucho de esto. Fuimos con un amigo a visitar a un hermano en un barrio. A mi amigo lo llamaron obispo, entonces, como yo había sido también presidente y juez de ese barrio, entonces él me dijo, ¿por qué no me acompañas a visitar a tal persona que hace mucho tiempo no la vemos? Y yo le dije, vamos. Y llegamos hasta esa casa y golpeamos la puerta. Felices nosotros porque íbamos a saludar a ese amigo. Y entonces salió un joven muy dispuesto, muy simpático. Dijo, sí, buenas noches, ¿en qué les puedo servir? Le dijimos, mira, buscamos a tal persona. Y dijo, perdón, ¿quién lo busca? Dijimos, Walter Posada y tal persona. Y entonces este joven dijo, sí, él es mi papá, dijo. Pero les quiero hacer una pregunta antes de contestarles, si está o no está. ¿Ustedes son amigos de mi papá? Y entonces le dijimos, sí, nosotros somos amigos. Pero él dijo, ¿pero muy amigos o más o menos amigos? Y dijimos, no, nosotros somos muy amigos de él y lo queremos mucho. Y dijo él, ya, mire qué interesante, porque ustedes dicen que son muy amigos de mi papá y no saben que mi papá murió hace 2 años. Mira, Liz, quedamos plop, como dice, bueno, Condorito, tú no sabes qué personaje es ese, pero quedamos terrible, de verdad que nos sentimos muy apenados. Estábamos diciendo que ese hermano era un miembro de la iglesia, que lo veníamos a buscar y que nosotros éramos muy amigos de él. Y había muerto hace 2 años, ¿te imaginas? No estuvimos pendientes de un alma preciosa para nuestro Padre Celestial. Esas son de las cosas de las cuales trato de reponerme y trato de pagar ese precio de no haber ministrado adecuadamente. Sí, y bueno, creo que agregando un poco a eso, estaba pensando nuevamente en esto de lo importante que es que nosotros seamos una fuerza para quienes vuelven. Sí, ahí vi que nuestro querido Manuel decía que algunos miembros no lo hacían, entonces esto causaba que los miembros menos activos se retiraran. Y creo que sí es verdad, nosotros vamos y en este momento la charla es para nosotros. Los otros miembros en algún momento lo entenderán o tal vez lo entiendan si compartes esta charla. Creo que sí, fácil es, ¿no? Pero hoy lo estamos entendiendo nosotros y yo testifico de lo difícil y lo pesado que se hacen los pasos cuando estás volviendo a la iglesia. Testifico lo grandes y de nuevo pesados que se hacen tus pies para cada paso, para entrar nuevamente a esa puerta de la capilla. Pero también testifico del amor y la paz que se siente cuando simbólicamente ves a Jesucristo reflejado en una buena hermana de la iglesia que te dice, te extrañé, hace mucho no te veía, qué bueno que volviste. Ese es el tipo de respuestas que las personas que no han vuelto deberían encontrar cuando deciden, con todo el dolor, con toda la vergüenza, con toda la indiferencia que sienten al volver a la iglesia otra vez. Porque se sienten mal, sienten que han fallado. Y cuando reciben esto, que es como un abrazo del Señor, mira, cambia. Todo puede cambiar, y puede hacer que esta persona diga, valió la pena. Sí, valió la pena esto. Qué bonito, un abrazo del Señor. Eso deben sentir de nosotros. Mira lo que dice Fernandito Gómez, dice, aquí volví y soy feliz por estar, aunque sea por instantes.
A veces hay personas que vuelven por instantes también, Fernandito, ¿sí? Y nosotros debemos alegrarnos. Nos alegramos de que estés aquí con nosotros. Muy bien, Liz, pues me gustaría que compartiéramos, Liz, otra vez algo que dijo el elder Uftor, ¿sí? En un discurso muy hermoso que se llama Vengan, vengan, únanse a nosotros. Y entonces aquí está esa cita, Liz. ¿Quieres leerla? Dice, en esta iglesia perdón, ¿sí es esto? Sí, uno podría preguntarse. Uno podría preguntarse, si el evangelio es tan maravilloso, ¿por qué alguien se alejaría? A veces suponemos que es debido a que han sido ofendidos, que son perezosos o pecadores. En realidad, no es tan simple. De hecho, no hay una sola razón que se aplique a una variedad de situaciones. Algunos de nuestros queridos miembros luchan por años con la pregunta de si deberían regresar a la iglesia. En esta iglesia, que honra el albedrío personal con tanta firmeza y la cual fue restaurada por un joven que hizo preguntas y buscó respuestas, respetamos a quienes honradamente buscan la verdad. Puede que se nos parta el corazón cuando su camino los aleje de la iglesia, que amamos y de la verdad que hemos encontrado, pero honramos el derecho que tienen de adorar al Dios Todopoderoso, de acuerdo al dictado de su propia conciencia, así como reclamamos ese privilegio para nosotros mismos. Qué bien, qué bien. Sí, no juzguemos, permitamos que las personas se pregunten. A veces yo he oído a personas incluso cercanas que dicen, es que no sé si esto que estábamos viviendo es la verdad, ¿sí? Tengo muchas dudas de la iglesia. Yo no puedo responderles, pero ¿cómo piensas que no es verdad? La iglesia es verdadera, yo te testifico y tú crees mi testimonio. No, así no funciona, así no funciona. O sea, hay que darle tiempo a las personas para que puedan resolver las preguntas que tienen. Y a veces eso es doloroso, pero no por eso podemos violar su albedrío, ni crear o romper esos lazos de amor que son los que nos unen, Liz. Sí, Pai, creo que tampoco nos debemos creer tan perfectos como para llegar y creer que podemos hacer ese tipo de juicios delante de las personas. Porque en lo personal, creo que, y creo que es en lo personal y en lo grupal, si habláramos de toda la charla, podríamos decir que hay momentos en donde nos hemos preguntado, pero si esta es la iglesia verdadera, ¿por qué hay líderes así? Si esta es la iglesia verdadera, ¿por qué esa persona que yo sé lo que hizo está en ese cargo, en ese llamamiento? ¿Por qué si esta es la iglesia verdadera, entonces me siento tan débil o tan alejado? O no siento ánimo de ir, o siento mucha pereza de levantarme los domingos temprano cuando me levanto temprano todos los días para ir a trabajar. ¿Por qué si es la iglesia verdadera? A medida de los años y de profundizar un poco más en esas preguntas, yo, Liz Posada, he podido encontrar respuesta a muchas de ellas. Pero es un proceso de cada persona. Cada persona tiene el derecho de preguntarse esas cosas dentro de sí. ¿Por qué? Pero también nosotros tenemos la obligación de, con amor, poder llevar las respuestas a esas personas. Porque no podemos quedarnos todos en la ignorancia, ¿no? Sino, si yo sé algo, bueno, pues lo puedo compartir con ustedes. Así como cuando hacemos, ¿qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra significa esto, hermanos, si se los decimos en el Ven, Sígueme, o acá en las charlas, compartimos nuestro conocimiento. Debemos compartir el conocimiento que tenemos. Si no, en definitiva, somos miembros de ladrillos y no de realmente la iglesia del Salvador. Mira lo que dice aquí Ana María Ávila, dice, yo me alejé de la iglesia porque a mis 16 años que tenía me sentí menos porque éramos muy humildes, ¿sí? Qué triste es que una persona sea humillada en la iglesia. Y qué triste es que nosotros, si tenemos algo en la vida, se lo enrostremos o se lo endilguemos a alguien para decir que somos más, porque tenemos una posesión material o una posesión temporal o una riqueza temporal, como si la valía de los seres humanos se midiera por eso. Eso no está bien. Y me alegra, Ana María, que hayas regresado y que recuerdes eso que te pasó a ti, para que no lo vayas a hacer nunca con ninguna persona, para que ninguna persona la vayas a hacer sentir de la manera en que a ti alguien te hizo sentir. Esa es una manera de aplicarlo, Liz.
O sea, no con rencor, no con tristeza, no, a mí me hicieron esto y yo por eso lo hago, como he oído algunas personas que demuestran literalmente ignorancia, aún gobernantes, aquí en nuestro país pasa mucho, ¿sí? Con tristeza lo digo, que siempre están recordando cómo otros los trataron mal, y entonces por eso ellos ahora tienen que tratar mal a otros. No, de eso no se trata, hermanos. Al contrario, se trata de ser sencillos, discípulos de Cristo, ¿sí? Y hacer sentir bien a las personas. Ahora, voy a hacer una aclaración aquí, Liz. Lo decimos, a veces no lo hacemos. A mí me ha pasado que a veces no he saludado a personas, que a veces no he hecho sentir bien a personas. Entonces, lo decimos, y esto que quede claro, hermanos, no lo decimos porque lo practiquemos a perfección. Ojalá fuéramos la clase de personas que hagamos sentir a todos bien, empezando por nosotros mismos. Gracias. Muy bien, Liz. Luis Escobar nos saluda aquí. ¿Quieres leerla? Sí, dice, no podemos optar por la postura egoísta de Caín, cuando se le preguntó por Abel y dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? También al entrar a las aguas del bautismo hicimos el convenio de apoyarnos. Qué gran escritura la que citaste ahí, querido Luis, y gracias por recordar esto, porque muchas veces creemos que en este camino estamos tan rodeados de tantas cosas que no nos queda ni siquiera tiempo para mirar al de al lado. Cuando en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo tenía tiempo para mirar a todos, tanto que muchas veces negaba y dejaba de hacer cosas por él mismo para dárselas a otro. Y solo les quiero dar este dato muy chiquito. Cuando estamos viendo la historia de la mujer del pozo, Jesucristo le dice que le dé agua, ¿sí? Seguramente porque Jesucristo venía caminando, ya, además de que iba a ser un momento de transformación para esta mujer, Jesucristo seguramente venía caminando y también quería tomar agua, ¿sí? Estaba sediento porque tenía que caminar mucho, bueno, no era muy cómodo, no había transporte, no podía llamar. Liz, recuerda que tú nos enseñaste que a esa hora la mujer fue al pozo porque a esa hora no había muchas personas porque era cuando el sol calentaba más. Sí. Entonces es muy posible que El Salvador estuviera ahí y efectivamente quisiera agua. Quisiera agua. Pero, ¿qué sucede? Empieza a hablar con esta mujer, empieza el cambio de esta mujer, empieza ella a reconocer quién le está hablando, qué es lo que está sucediendo. Ella suelta, digámoslo así, este barril y va y con toda su emoción, sin siquiera importarle este barril que es tal vez algo preciado, ¿sí? Que se consideraba de valor, y va y lo cuenta a todo el mundo porque tiene emoción. Pero las escrituras no nos dicen que efectivamente Jesucristo haya tomado agua, ¿sí? No nos cuentan eso. Pero él sí dio de él. Él se hizo guarda de su hermano, de su hermana, de su hija, ¿sí? Se preocupó por lo que a ella le faltaba, aunque él no tuviera nada a cambio. Aunque la necesidad de él pasara desapercibida o simplemente no se cumpliera, aún así él se enfocó en ella. Muchas veces, hermanos y hermanas, en nuestra vida vamos a tener que dejar nuestras necesidades por enfocarnos un momento en las necesidades que son más grandes de nuestros hermanos que están lejos, para poder traerlas de nuevo. Y entonces, Liz, habrá gozo, porque hay un gozo cuando una persona regresa. Mira lo que dicen las escrituras. Aquí tenemos una escritura que se encuentra en Lucas. ¿Quieres leerla? Sí, perdón, aquí... Lucas 15, 7 y 10. Ajá, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense, hermanos. Entonces, Liz, ¿cómo nosotros no estar gozosos por alguien que regresa? ¡Qué bendición! Muchos de nosotros tal vez estemos esperando que una persona que se ha alejado regrese y sirva con devoción en la iglesia y permanezca con devoción, incluso que nos enseñe, que nos capacite, que se convierta, ¿por qué no?, en nuestro líder. Eso puede suceder. Yo anhelaría ver esa situación, ese milagro en muchas personas a las que amo. Ojalá que pudieran regresar, Liz. Me gustaría compartir contigo, Liz, una historia que encontramos, es la historia de un matrimonio. ¿Quieres que la leamos? Sí, claro que sí, aquí ya. Muy bien, vamos a colocarla aquí en pantalla, mira, en la pizarra. ¿Quieres leerla? Listo, entonces dice, un sábado,
Presten atención, hermanos, atención. Dice, un sábado, durante un fin de semana de conferencia de Estaca, en particular, el presidente de Estaca y yo visitamos a varias familias. El esposo y la esposa de una de aquellas familias habían estado casados durante unos 10 años y se habían sellado en el templo, pero ahora estaban menos activos. Nos recibieron cordialmente y fue una visita espiritual. Conforme la visita llegaba a su fin, me sentí inspirada a preguntar al esposo si deseaba recibir una bendición y luego a pedirle que diera una bendición a su esposa. Se trataba de una impresión fuera de lo común. Se me había enseñado que, como invitado en casa ajena, debía asumir el rol secundario y que el cabeza de familia debía ser quien decida él qué se hacía. Sin embargo, aquel hermano estaba agradecido por la invitación a recibir la bendición y se hallaba claramente conmovido después que el presidente de Estaca y yo hubimos concluido. No obstante, al ponerse de pie, preguntó si alguno de nosotros quería bendecir a su esposa. Nos dijimos que, a pesar de llevar 10 años, casados 10 años, jamás le había dado una bendición y se sentía incómodo al respecto. Lo alenté diciéndole, nosotros lo ayudaremos. Después de explicarle cómo dar una bendición y de ayudarle a practicar lo que debía decir al principio y al final, él le dio una maravillosa bendición a su esposa. Cuando terminó, todos teníamos los ojos llorosos. Él y su esposa aceptaron nuestra invitación de regresar al Evangelio. Como resultado de aquella tierna experiencia, el presidente de Estaca se sintió inspirado durante el discurso que dirigió a los miembros de la Estaca al día siguiente, a exhortar a los poseedores de sacerdocio a dar bendición a los integrantes de la familia al regresar a casa tras la conferencia. Qué hermosa historia. Porque las personas a veces todos necesitamos recordar los convenios que hicimos, recordar quiénes somos, ¿sí? Recordar que somos familia, que hay bendiciones para nosotros también. Y esta familia la recordó, Liz, tuvo una experiencia espiritual, entonces decidió volver, ¿sí? Cuando ministramos, debemos ocuparnos por proveerles experiencias espirituales a los hermanos, ¿sí? Para que regresen, En definitiva, esto de ministrar va a esta frase, nosotros los ayudaremos. No los vamos a recriminar ni les vamos a decir, ustedes están haciendo esto mal y cambien, arrepiéntanse. No es nuestra posición decirle a nadie que se arrepienta, es nuestra posición guiarlo a ese arrepentimiento, mas no decirle con obligación, arrepiéntete porque eres un pecador. Eso está en las manos del Señor. Y esa es nuestra frase, nosotros los ayudaremos. Ahora, en nosotros los ayudaremos también va el nosotros permitiremos que ustedes avancen. ¿Por qué, Pa? Porque sabemos que para dar una bendición de salud o de fortaleza, la persona necesita tener el espíritu, ser digna, ¿sí? Para poder comunicar lo que el Señor quiere a las personas a las que está dando la bendición. Tal vez estos dos hermanos o el hermano al sentir esta impresión hubiera podido pensar, pero ¿qué le voy a pedir a este hermanito que está inactivo? ¿Sí? Y cuando él le dice, no le he dado una bendición a mi esposa, no, sí que menos, no, tranquilo, déjeme, entonces yo la doy, ¿sí? No tiene el espíritu, no va a la iglesia, no puede. Pero eso depende del Señor. Algo que aprendí, Pa, es que muchos miembros menos activos aceptarían un llamamiento si se les pidiera. Aunque estén menos activos, Pa, eso no significa que sean malvados. O eso no significa que Dios no tenga las puertas abiertas para el momento en el que ellos digan sí. O para el momento en el que nosotros los invitemos a decir que sí. Así que, en definitiva, nosotros los ayudaremos. Bueno, Liz, a mí me gustaría terminar con una historia que da participación a los menos activos cuando regresan. Justamente eso que tú dices, hay que darle participación a las personas. Si nosotros que estamos en la iglesia queremos y somos lo que somos porque participamos, bueno, entre comillas, a veces no participamos, pero si participamos, pues ¿cuánto más necesita el que se ha alejado? Y luego te tengo una sorpresa, Liz. Tengo un invitado aquí que quiere compartir con nosotros algo, pero primero le damos a este invitado que es el presidente Boyka Packer, que ha llegado aquí para darnos esta idea, o más bien, este comentario.
solo responder aquí a nuestro querido Luis Escobar, que dice: gracias por sus enseñanzas, quedará grabado. Me gustaría compartir esta clase con mis hermanos del Quórum de Élderes. Claro que sí, Luis. Estas clases y estas charlas siempre quedan aquí en el canal. Tú puedes entrar y verlas una y otra vez. Y bienvenidos los hermanos del Quórum de tu barrio. Qué hermoso que puedan estar el día de hoy. Esto sé que nos fortalecerá. Y más que una competencia, por el hermanito que habla en internet o la hermanita, estas son las palabras del Señor, y esto es lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos a sus hijos que tal vez se encuentran un poco solos. Así que sí, querido Luis, muchas gracias por esa buena idea que tuviste ahí. Bueno, si me permites, voy a leer esta parte, Liz. Y hermanos, claro que véannos, ojalá estemos con su quórum de élderes también. Dice: asistí recientemente, dice el presidente Packer, a una reunión sacramental en la que se había invitado a cantar a una hermana cuyo esposo no era miembro activo de la iglesia. Sin embargo, él estaba presente en la reunión. El obispo quería un programa muy especial. Claro, esta historia la está contando el presidente del quórum de los 12 apóstoles en su momento, ¿no? Su primer anuncio fue: el hermano X, mi primer consejero, ofrecerá la primera oración. Su segundo consejero ofreció la última. Qué lamentable, dice el presidente Packer. Pensé, los 3 hermanos del obispado se esmeran con tanto afán por los que están espiritualmente enfermos y luego usan la medicina que justamente sanaría a esas personas, la actividad y la participación, y se la toman ellos mismos delante de los que la necesitan. ¿Ah? Imagínate este comentario. Algunos dirán: debemos ser cautelosos con los miembros que no son fuertes. No es bueno pedirles que ofrezcan una oración o den su testimonio, porque se asustarán, se apartarán y no volverán. Eso es un cuento. Es un mito ampliamente aceptado, pero un mito al fin. Presidente Boyka Packer, ¿cómo fortalecer a los miembros activos? Es ese discurso, Liz. O sea, muy contundente. Dejémonos de cuentos de que las personas no pueden participar. Si llegó, puede. ¿Por qué no? ¿Qué nos puede quitar que haga una oración? ¿Qué nos podría quitar que haga una oración? Así es, Pa. Y solo para que ustedes lo tengan en cuenta, queridos hermanos y hermanas, hoy en Central de Jóvenes se subió un clip de el presidente Boyka Packer para que ustedes puedan ir a verlo. Es un clip que dura 40 segundos y se trata de: no hay nada de lo que no puedan purificarse, que va perfecto con el tema del día de hoy. Y el mismo profeta, el del mismo Boyka Packer, me encanta lo claro que es este hombre del Señor. Y en definitiva, Pa, muchas veces, Pa, creo que tal vez lo diría así, muchas veces restregamos lo sanos que somos, ¿sí? Y restregamos tal vez estos remedios, ¿sí? Como lo decimos, delante de los pobres, tal vez ahora sí lo diríamos, los pobres en espíritu, ¿sí? Que necesitan de fortalecerlo. Y creo que es egoísta, Pa, cuando nosotros estamos fuertes y queremos más, y no queremos compartir, como el Salvador. Entonces yo hago todo, yo hago la oración, yo canto, yo reparto las santas cenas, yo entrego los signarios, yo saludo, ¿y los otros qué? ¿Sí? Todos debemos hacer algo, por pequeño que sea, todos debemos tener una responsabilidad en la iglesia. Liz, vamos a darle entrada a nuestro invitado, a un joven que tenemos invitado, un joven de Central de Jóvenes, para que nos hable un momento, y luego tenemos las preguntas. Así que no se vayan, porque vamos a evaluar qué aprendimos. Bienvenido, mi estimado Luisito Calquín, a Juntos el Miércoles. Sabía. Bueno, perdón que me ¿cómo dice? Intrometa en su maravilloso tema, pero no, para nada. Tuve un sentimiento y yo dije: ay, sería maravilloso compartirlo con los hermanos. Claro que sí, Luisito. Entiendo que están hablando del hijo pródigo, ¿cierto? Sí. Mire, un juego. A mí siempre me gustan los juegos, ustedes saben. Perdonen que estoy con gorro, estoy en el auto, pero eso no me impide poder conectarme con ustedes. Esto de la tecnología me encanta. Mire, hagamos un juego muy, muy simpático que a mí me ayudó mucho. Es muy interesante que cuando uno estudia el hijo pródigo, que me imagino que ya supieron
qué significa la palabra pródigo, ¿no? Ustedes ya lo vieron, no sé si lo habrán No, no lo vimos hoy, pero danos el contexto para que los hermanos lo tengan. Bueno, básicamente lo que pasa es que a veces hijo pródigo, la palabra pródigo la tomamos como algo positivo, pero en realidad pródigo, si van al diccionario, se van a dar cuenta que es una persona derrochadora, una persona irresponsable, una persona que hace cosas que no son muy adecuadas. O sea, eso significa pródigo. ¿Ah? Cuando yo era pequeño pensaba que pródigo era algo digno de ser, digamos, pero es todo lo contrario. Bueno, de cualquier manera, esto es lo que quería decirle y no quiero quitarle mucho tiempo. Es muy interesante que la escritura que estaban hablando en Lucas 15, el Señor nos da la oportunidad a través de ese libro de ver 3 historias que están relacionadas con algo que se perdió. Me refiero a 3 historias que son muy conocidas, pero siempre el hijo pródigo como tiende a robar toda la historia. Estas 3 historias, ustedes la pueden repasar después en Lucas 15, está relacionada con la oveja perdida, la moneda perdida, y después al final está el hijo pródigo, ¿correcto? Sí. Yo sé que Liz, tú eres muy buena para la matemática, entonces tú me vas a responder las preguntas. Mira el ejercicio que vamos a hacer y todos van a poder hacerlo en sus casas. Hay una parte muy importante en la primera historia que está relacionada con la oveja perdida. Walter, ¿cuántas ovejas eran? Eran 100. Muy bien. Liz, ¿cuántas se perdieron? Una. Una, muy bien. Las matemáticas dicen que estamos hablando del porcentaje de un evento específico. ¿Qué porcentaje es 1 de 100? El 1%. Muy bien. Por lo tanto, en esa historia vemos la situación de que una oveja se pierde, y obviamente si ustedes analizan por qué se pierde por absolutamente casualidad. Yo no creo que la oveja quiso perderse o el pastor quiso que se perdiera, ¿correcto? Entonces fue una situación absolutamente fortuita. Probablemente la ovejita estaba mirando para el lado, de repente miró para el otro lado y las otras 99 no estaban y se encontró perdida. Se distrajo. Fue absolutamente casual. Cuando el pastor se dio cuenta, las contó y dijo, aquí me falta una, él inmediatamente deja las 99 resguardadas y dice, voy a ir a buscar a la otra. Y cuando va a buscarla, y cuando se encuentra con esa, no hubo ningún rechazo. O sea, la ovejita tiene que haberse ido con el pastor, abrazarlo, qué sé yo, y el pastor estaba muy feliz. Fue un reencuentro y volvió al redil sin ningún problema. Eso nos quiere decir que probablemente el 1% de las pérdidas en la iglesia están relacionadas con esta historia de personas que se van por absolutamente casualidad, y cuando nosotros vamos y encontramos a esa gente vuelve sin ningún problema a la iglesia, sin más que reencontrarse, y viene y se reactiva. El 1%, 1 de 100. En la segunda historia está la moneda perdida. ¿Cuántas monedas eran, Walter? Una. No, las monedas que estaban normales. Eran 10. Eran 5. Eran 10. Eran 10 monedas. ¿Y cuántas se pierden, Liz? Una. Una. Muy bien. Entonces, de las 10 monedas, una se pierde. Ahora yo hago la pregunta. ¿La moneda se perdió porque quiso? No, porque la moneda no tiene voluntad. Esa sí se perdió por descuido. Esa pérdida se hizo por un descuido de la mujer. Era la dueña de esa moneda. Por lo tanto, cuando se dio cuenta que la había perdido, ella fue y dio vuelta a toda la casa hasta que finalmente la encontró, y por supuesto se sintió muy contenta. Entonces, el 1 de 10, ¿qué porcentaje es? El 10%. Un 10%.
Aparentemente esta historia nos dice que el 10% de las personas que se pierden en la iglesia se pierden por una negligencia de alguien que por alguna razón hizo algo para que esa persona se perdiera. Y cuando eso ocurre, aparentemente la persona tiene que hacer los esfuerzos para buscar a esa persona, dar vuelta a todo, pedir los perdones correspondientes para que esa persona finalmente vuelva. Regrese. Entonces ya tenemos la segunda historia. Y la tercera que ustedes están desarrollando en una forma brillante es la historia del hijo pródigo, que ¿cuántos hijos eran? 2. ¿Y cuántos se perdieron? 1. ¿Y qué porcentaje es? El 50%. El 50%. Y aparentemente el Señor nos dice que el 50% de la gente que se pierde en las condiciones del hijo pródigo. O sea, es una decisión del que se quiere perder y se va. Y nosotros debemos tener la actitud que tuvo el padre. En realidad el padre no tenía mucho que hacer cuando el hombre estaba en la fiesta, cuando estaba derrochando el dinero, etcétera, etcétera. Probablemente el papá iba a ir y el hijo no le iba a hacer caso. Pero ¿qué pasó? El hijo se dio cuenta que tenía que volver cuando estaba en 1000 problemas, y la actitud del padre cuando lo recibió fue lo que nosotros tenemos que hacer cuando la gente vuelva también. Por lo tanto, y para terminar, porque yo sé que me he alargado un poco, No, tranquilo. el 1% de los que se van, recuerden la oveja perdida, se van por absolutamente un accidente y casualidad. Cuando se encuentran, vuelven sin ningún problema. El 10% de los que se van es por alguna negligencia de algún líder, algún miembro, alguien que no lo saludó, lo ofendieron, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a buscar a esa gente, pedir los perdones correspondientes y ellos volverán. Pero el 50% de los que se van normalmente son personas que toman sus decisiones por sí mismas, se van de la iglesia, y a veces nosotros, ni los líderes, ni nadie, ni la familia, pueden hacer mucho en esos casos. Y lo único que hay que hacer con ellos es orar, hacer los arreglos para que cuando ellos vuelvan, nosotros matemos el animal más grueso y le hagamos una gran fiesta, y cuando ellos vuelvan, los recibamos, pero hasta con una fiesta maravillosa, porque alguien que estaba perdido ahora vuelve a nuestro hogar. No olviden, 1 de 100, 1 de 10 y 1 de 2. De alguna manera, no es coincidencia, creo, que el Señor haya puesto estas 3 parábolas en el mismo capítulo de Lucas 15. Eso quería compartir con ustedes. Muy bien, Luisito. Como siempre, muchas gracias. Mira, ahí Liz anotó. Liz, otra vez, Liz. No va a robar esas técnicas para un discurso excelente. Pon las notas ahí, Liz. Pon las notas en la pantalla. Chiquitas aquí, ahí. Miren, ahí están todas las notas. Esta niña es una persona muy aventajada. Lo único que tenemos que corregir de todo eso que Liz escribió es que ovejas con V. Ay, fue puta. Ay, Si no cambian la parábola por abejas. Una abeja. Luisito, muchas gracias, como siempre, y gracias por acompañarnos, y gracias por acompañar a los más de 200 hermanos que nos están acompañando. Qué buena explicación, tú como siempre, tan buen maestro, por eso eres maestro de Central de las Escrituras. Enseñas muy, muy bien, y es un honor para nosotros que nos acompañes cada vez que quieras. Tú sabes que no es sino que nos avises, y ahí ya estás adentro, tú sabes. El cariño que tengo por ustedes es inmensurable, por ti, por tu hija y por todos. Pues no te vayas, Luis, no te vayas y cierra con nosotros esta charla, porque mira, tenemos preguntas, Liz, tenemos las preguntas para los hermanos. Vamos a hacer, no sé, 3 preguntas, no más que eso. Vamos a hacer 3 preguntas. Entonces, vamos con la primera pregunta, Liz, ¿te parece? Sí, que la primera pregunta sea ¿cómo se escribe oveja? Bueno, pero coloquemos esa musiquilla que nos gusta tanto, ¿te parece? Listo. Muy bien, la pregunta es... Listo. Cuando elijo, Liz, léela, por favor. Lea. Luisito, léela. Ah, Luisito. Es que yo estoy con... A ver, déjame ver aquí si alcanza a ver. Dice, cuando el hijo vuelve, su padre le dijo que era una vergüenza, B, hizo como que no lo vio,
C, se echó sobre su cuello y lo besó. Y D, lo abrazó y dijo, luego arreglamos. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? De manera rápida vamos con la respuesta, Liz. Mi papá a veces me ha dicho la D en algunas. La C, dice la mayoría. Oye, yo utilizo mucho esa, yo utilizo mucho la D. La abrazo y le digo a Liz, luego arreglamos. No es horrible. Muy bien. No, nunca he utilizado la A, la D. Liz, eres una vergüenza. No, nunca he hecho eso. Nunca. Muy bien, la respuesta, hermanos, es la... Tururún. Se echó sobre su cuello y lo besó. Sí, esa es la respuesta. Vamos con una segunda pregunta que también vimos aquí en la charla de hoy, en Juntos el Miércoles. La pregunta es, Liz, Luisito, que vuelva a leerla. Dice, ¿por qué habrá más gozo en el tiempo? A, por 99 ovejas perfectas. B, por un pecador que se arrepiente. C, por desechar al pecador. O D, por 99 pecadores. Bueno, en la pregunta me equivoqué porque la pregunta debí colocar ¿por qué habrá más gozo en el cielo? ¿Sí? Sí. Pero bueno, por cuestión de tiempo, coloqué tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué habrá más gozo en el cielo? ¿Qué piensan, hermanos? Por favor, coloquen su respuesta. La B, dice Eduardito. A ver, Magdalena dice la C. por desechar. Landy León, la C. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es Tururún. por el pecador que se arrepiente. ¿Sí? Bien, Qué bueno, qué bueno. Y debemos compartir eso también. Por B de oveja. No, Dijo Luis, mira Luis Calquín, dice Luis Escobar, dice, por B de oveja. La B de oveja. no. Creo que están molestando a Liz, creo que Luis se metió directamente con Liz. Creí que éramos amigos, Luis. Muy bien, tercera pregunta para despedirnos, hermanos. Listo. Entonces, la pregunta es, Luisito. Dice, ¿qué mito menciona el presidente Packer? Un menos activo que asista con las... Se asusta con las asignaciones. La B, un menos activo no vuelve por pecador. La C, si te fuiste ya no puedes volver. Y finalmente la D, los que vuelven no durarán nada. Recuerden lo que leímos del presidente Packer. Él dijo que había un mito en la iglesia. ¿Cuál es ese mito? Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Vamos a ver sus respuestas. Esta está dura. Y Irania dice la A. Lady dice la B. Aleja dice, pobre Liz. Spencer dice la A. La Lucy. Alejandrita, Lucy. La A. Bueno, creo que todos están de acuerdo como que es la A de Alfonso, del cumpleañero del día de hoy. Así que vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es... Tururún. Muy bien. Un menos activo se asusta con las asignaciones. Eso es un mito. Es un cuento, dice el presidente Packer. Eso es un cuento. Qué interesante. Muy bien, hermanos y hermanas. Muchas gracias por habernos acompañado aquí, haciéndole sándwich a Luis Calquín, Liz y yo, juntos el miércoles, aquí en esta charla. Liz, despide la charla y nos vamos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros hoy. Me gustaría, tal vez, si los hermanos pueden contestar, para la próxima charla podemos ver cómo mantenernos en la iglesia, porque ya hablamos de los menos activos, ahora veamos cómo podemos mantenernos dentro de la iglesia. Creo que hay mucho para hablar acerca de esto, así que si les gusta este tema, cómo mantenernos en la iglesia, digan sí, si quieren verlo para la próxima, para el próximo Juntos el Miércoles, queridos hermanos. También les invito a que puedan ir a Central de Jóvenes. Estuvimos hablando de Boyka Packer, que hoy fue bastante claro de eso, es un cuento. Hoy también se subió un reel de él hablando acerca de que no hay nada que no pueda purificarse, en este caso
va completamente de la mano en Central de Jóvenes. Así lo encuentran, Central de Jóvenes, Instagram y TikTok, ahí está para ustedes. Y bueno, queridos hermanos. Liz, dice Luisito Escobar, dice ahí, ya después de esto no me los vuelvo a perder por nada. Claro que sí, Luisito, te esperamos siempre. Liz, mañana estamos en el programa 400, tapemos allá a Luis Calkin, ¿sí? Ahí estamos en el programa 400 mañana, Liz. Y mañana en la noche tenemos tu lectura, y después de la lectura tendremos la charla de autosuficiencia, donde tenemos una sorpresa para todos. Oye, Luis, ¿quieres saber cuál es la sorpresa que tenemos mañana en la charla de autosuficiencia? Me encantaría saber. Te esperamos, Luisito, te esperamos mañana a las 8 de la noche, hora de Colombia, en la charla de autosuficiencia emocional también. Ok, bueno, ahí estaré. Un abrazo para todos, Luis. Aquí a este lado, un abrazo fuerte, Luis. Un beso, vea. Está dando besos, Luis. Mi papá. Muy bien, hermanos. Qué bueno que estamos alegres. Ojalá que con esto que hemos aprendido en esta charla seamos un poquito más semejantes al Salvador Jesucristo. Liz, ¿nos vamos? Sí, y recuerden, queridos hermanos y hermanas, traer a esas personas que están menos activas para activarlas nuevamente. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos mañana en toda la programación, Club de Lectura, Lectura Express del Libro de Mormón y Autosuficiencia Emocional. Los amamos mucho. Mañana Bye. Club de Lectura 400. Club de Lectura 400 mañana. Chao. Bye. Bye, amigos.